La arena de Sechura parecía un océano detenido. A mediodía, el sol caía sin misericordia, y el viento, ese soplo salado que venía desde el Pacífico, dejaba una costra blanca en las piedras, en las cuerdas de los pescadores, en las rejas de las casas. Allí, donde el desierto se junta con el mar, llegó el padre Miguel Santana con una maleta pequeña, un breviario, una cruz de madera y envuelto con cuidado entre dos paños, un cuadrito de la Virgen de Guadalupe que él guardaba desde su ordenación. No era grande, apenas la palma de la mano, pero dondequiera que él fuera, el cuadro estaba primero en su equipaje y último en salir. Lo habían enviado desde lejos, como tantos misioneros antes que él, para acompañar a la comunidad de San Pedro de Sechura. Decía la carta. La capillita del lugar era de adobe, con techo de caña y calamina, y una cruz alta que parecía sostener el cielo. A unos pasos, un camino de tierra se abría como una cicatriz hacia el interior del desierto. Y más allá, dunas, matorrales duros, espinas que sabían sobrevivir donde casi nada lo hace. Aquí Dios habla en voz baja, le dijo un pescador viejo al ofrecerle agua. Si uno no aprende a escuchar, no oye nada. Los primeros días, el padre Miguel caminó despacio, aprendiendo nombres y necesidades. Había familias de pescadores, artesanos que tejían esteras con totora, mujeres que vendían pan y frutas traídas de lejos. Los niños corrían descalzos y saludaban con una mezcla de timidez y curiosidad. En la capilla, el padre encontró un sagrario sencillo y bancos de madera gastada, pero limpios. Colgó detrás del altar un pequeño mantel blanco bordado por una señora de Catacaos. Sobre una repisa colocó flores amarillas que le regalaron a la entrada del caserío. Y en su cuarto, un cuartito de barro con una cama y una mesa, puso el cuadro de la Virgen de Guadalupe, orientado hacia la puerta como si vigilara el paso del día. Las tardes traían un viento distinto, más frío, envuelto en bruma. A veces, la neblina costera se deslizaba sobre la arena como una sábana transparente. El padre Miguel caminaba entonces hasta la duna más cercana y desde arriba miraba el pueblito encenderse con pocas lámparas, como un cielo terrestre de estrellas pequeñas. Rezaba por cada casa, por los enfermos, por los que estaban lejos, por las barcas que volverían de noche. Y agradecía calladamente por el privilegio de estar allí, donde la fe era frágil pero fiel, como una llama protegida entre manos. El tercer domingo, después de la misa, se acercó una mujer con su niño en brazos. Tenía los ojos asustados. Le contó que el pequeño llevaba días con fiebre, que en el puesto de salud no había medicinas, que el vecino decía que alguna mala sombra rondaba. El padre, sin grandes palabras, hizo la señal de la cruz y rezó despacio. Un joven trajo agua fresca, otra mujer acercó una manta. No hubo milagros de película, nadie vio luces ni oyeron voces. Pero el niño se durmió al fin, y la madre lloró en silencio, más alivio que pena. Esa noche en su cuarto, el padre Miguel escribió en su libreta: «Aquí, el dolor no grita, aquí susurra». Los rumores, sin embargo, corrían más rápido que el viento. Que los escorpiones habían aumentado en la zona, que se escondían bajo las piedras calientes, entre las fibras secas de los techos, que uno había picado a una burra y el animal murió antes de llegar al agua. La gente sabía cómo cuidarse. Sacudían la ropa, revisaban sandalias, golpeaban suavemente el suelo antes de sentarse. Pero el miedo, cuando entra, lo revisa todo con sus propias manos. Una noche sin luna, el desierto estaba crudo. El padre Miguel había terminado de rezar completas y se quedó un rato en silencio, sentado frente a la mesa. El cuadrito de la Virgen, a un lado, parecía tener la misma luz de siempre.
una claridad tenue que no venía de ninguna vela, sino del barniz viejo sobre el manto turquesa. El padre cerró los ojos, cansado. Fue entonces cuando lo oyó. Un roce, como uvas secas cayendo sobre una hoja de lata. El sonido vino del techo de caña, luego de la pared, después del suelo. Se levantó sin entender, creyendo que sería el viento arrastrando arena. Dio un paso y escuchó el crujido bajo su sandalia. Encendió la lámpara. El suelo parecía moverse. Los vio entonces, escorpiones, decenas al principio, luego centenares, derramándose desde una grieta del muro, desprendiéndose del techo como una lluvia de sombras. Avanzaban con ese paso arqueado, fosforescente a veces en el brillo de la lámpara, como una fila de puntas de flecha que busca carne. El padre retrocedió instintivamente hacia la cama, pero otro grupo ya subía por la pata de madera. Sintió como la garganta se le cerraba. La lámpara tembló en su mano. Un escorpión cayó sobre la mesa, a centímetros del cuadrito de la Virgen, y alzó el aguijón como quien pregunta. Miguel tragó saliva y, por un instante, pensó en correr. ¿Pero a dónde? Si abría la puerta, la oscuridad de afuera no sería refugio. El desierto, allí, era un eco de este cuarto. Un escorpión más grande que los otros, negro, con reflejos más oscuros, como mojados, detuvo su marcha y movió los pedipalpos. El padre dio un paso atrás, rozó con la cadera la mesa, casi tirando la lámpara. Vio entonces algo imposible de no ver. Su mano estaba a la altura del cuadro de la Virgen de Guadalupe. No supo de dónde salió la voz. Tal vez del recuerdo. Tal vez de esa zona del alma donde uno guarda lo que lo sostiene, cuando todo lo demás se quiebra. La voz fue la suya, pero antigua. Madre Santísima, no me dejes solo. Fue una oración sin adornos. No pidió signos. No negoció promesas. Simplemente, como un niño que extiende la mano en la oscuridad, dijo: «Madre, estoy aquí». Los escorpiones siguieron avanzando. Algunos ya tocaban el borde de la mesa. El padre retiró la mano y con la punta de los dedos acercó el cuadro hacia el centro sin saber por qué. Fue entonces cuando sucedió lo primero. El vidrio del cuadrito, un vidrio gastado, de esos que se vuelven lechosos con los años, pareció recoger la luz de la lámpara y sostenerla. El padre pensó que era un truco de los nervios, una jugada del miedo. Pero no, porque la lámpara, en ese momento, vaciló. Una ráfaga de viento debió colarse por alguna rendija y la llama se hizo pequeña, casi nada. Y sin embargo, sobre la mesa, el rostro de la Virgen no se oscureció. El brillo no era fuerte. No era una explosión. Era como cuando amanece y el mundo todavía no lo sabe. Una claridad humilde, extendiéndose despacio. El manto verde-azul de la guadalupana parecía tener profundidad, como si el color guardara dentro un cielo en calma. El padre se quedó inmóvil, no por valor, sino por la certeza de que todo otro movimiento sería inútil. A su alrededor, sobre el suelo, las sombras y las formas de los escorpiones se organizaban como un ejército sin música. «Santa María de Guadalupe», dijo él ahora en voz alta, «Madre del verdadero Dios por quien se vive». La frase era antigua, de Juan Diego, de los catecismos, de los labios de su madre cuando él era niño. Al decirla, Miguel notó que los escorpiones de la mesa se habían detenido, no del todo, pero sí como si dudaran un instante antes de dar el siguiente paso. El grande, el de brillo oscuro, giró apenas el cuerpo y bajó el aguijón un par de grados. Fue un gesto mínimo y, sin embargo, llenó la habitación de una expectativa nueva. La lámpara, dominada por la corriente, terminó por apagarse. El cuarto quedó a merced de una penumbra donde el cuadro de la Virgen era una fuente de luz discreta, suficiente para que el padre viera lo que necesitaba ver. La madera, el borde de la cama, sus sandalias,
la puerta, la grieta del muro y la procesión silenciosa que surgía de allí. Oyó su propia respiración, el zumbido de la sangre en las sienes, el pequeño chasquido de los aguijones rozando la tabla. No soy dueño de esta noche, pensó, pero no estoy solo. Nadie supo cómo, ni dónde exactamente, comenzó el rumor. Tal vez lo oyó la mujer de la casa contigua. Las paredes de adobe respiran. Tal vez lo vio un niño despierto por el calor, o el perro que siempre rondaba la capilla percibió algo raro y empezó a gemir. Lo cierto es que en pocos minutos, 2 vecinos estaban fuera, golpeando suavemente la puerta. «Padrecito, ¿está bien?». No recibieron respuesta. Uno quiso empujar, pero Miguel no se movió. No por terquedad, sino porque entendía que ese momento no podía romperse desde afuera. Había cosas que se resuelven a la intemperie del alma, y forzar la puerta sería traer más caos a un cuarto que ya estaba lleno de él. El padre respiró hondo y con la palma abierta colocó la mano entre el cuadro y la procesión de escorpiones que subía a la mesa. «Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios». La oración brotó como agua de un pozo. No era un conjuro. Él lo sabía. No había fórmulas para el miedo. Había confianza. Había memoria. Había ese hilo invisible que une a un hijo con la madre que vela. Entonces ocurrió lo segundo. Desde el mar, el viento cambió. La penumbra del cuarto notó antes que el oído humano lo que pasaba afuera. Una brisa más fría, con olor a sal y a juncos, se metió entre las fibras del techo y descendió como un pañuelo sobre la mesa. El cuadrito de la Virgen pareció respirar. La luz que despedía no aumentó ni se volvió cegadora. Se volvió más nítida, como si enfriara el aire. Miguel, que hasta entonces había sentido el calor pegado a la piel, notó un alivio que venía de la frente hacia el pecho. Y los escorpiones, esos seres de arena y sombra, de aguijón tenso, comenzaron a hacer algo impensado. Detuvieron su marcha. No todos a la vez. No con dramaturgia. Uno, luego otro, y después grupos pequeños, quedaron inmóviles como si el tiempo se hubiera roto sobre sus cuerpos. El grande, el de brillo oscuro, replegó el aguijón una fracción más y giró lentamente hacia la grieta del muro. Era un movimiento apenas visible, pero con sentido. Detrás de él, otros empezaron a imitarlo. En el suelo, el rumor cambió de tono, como la lluvia cuando deja de caer y empieza a retirarse. El padre no gritó victoria. No movió la silla, no intentó aplastar a nadie. Siguió rezando, primero con palabras, luego con silencios. «María de Guadalupe», dijo otra vez, «no me apartes de tu mirada». Tenía la sensación de que aquella noche no se ganaría por fuerza, sino por no romper la delicadeza de lo que estaba ocurriendo. Como cuando un niño enfermo, por fin, se duerme y uno aprende a caminar en puntas de pie. Afuera, 2 vecinos permanecían en vela. Uno de ellos, con la oreja contra la madera, creyó escuchar algo así como un susurro. No humano, no del todo, y se santiguó. La mujer de la casa contigua, que había traído una vela y una tinaja con agua, murmuró: «Madre Santísima, cuídenos a todos». Nadie levantó la voz. A veces el miedo se cura sin gritar. Dentro del cuarto los escorpiones comenzaron a retroceder. Primero los de la mesa. Después, los de la pata de la cama. Más tarde, los que habían invadido el suelo. El movimiento no era rápido, pero sí constante, como si una marea muda los estuviera llamando hacia su grieta. El grande fue el último en retirarse de la tabla. Al pasar cerca del marco, bajó el aguijón hasta casi tocar la madera y ahí se detuvo. Un latido. El padre, que no pretendía entender símbolos donde no los hay, sintió, sin embargo, que algo había sido reconocido. La lámpara, apagada, era ya innecesaria.
La luz del cuadro alcanzaba. Miguel miró sus manos, una sobre la mesa, otra sosteniendo el borde, y pensó que tal vez al amanecer nadie le creería. Y no importaba. Él no rezaba para convencer a nadie. Él rezaba porque, sin la oración, no sabía respirar. Volvió a decir: «Gracias, madre». Y la brisa del mar, que había logrado colarse profundamente, enfrió el cuarto hasta hacerlo habitable. No supo cuánto tiempo pasó. En los momentos extremos, el reloj es una anécdota. La procesión se hizo delgada, luego mínima. Quedaron apenas sombras, uñas de tinta, que desaparecieron por la grieta como un hilo oscuro que se guarda. Por fin, el cuarto dejó de moverse. El padre bajó los hombros. No se atrevió a sentarse. Esperó de pie, con el cuadro delante, como quien acompaña a un enfermo que por fin duerme y aún vigila para que nadie lo despierte. Cuando abrió la puerta, el aire de afuera estaba húmedo y limpio. Los dos vecinos dieron un paso atrás, sorprendidos por esa frescura improbable en una noche que había empezado caliente. «Padre», dijo uno. Miguel sonrió cansado. No explicó nada. A veces lo más fiel es callar hasta el día. «Entremos a dar gracias», dijo al fin, y encendieron la vela que la mujer traía entre las manos. Caminaron hasta la capillita. La arena crujió bajo las sandalias. El desierto, que había sido amenaza, ahora parecía un animal cansado que se echó a dormir. El viento del Pacífico, con su aliento salobre, jugaba a empujar y a retirarse. Dentro de la capilla, el padre colocó el cuadrito de la Virgen sobre el altar. No por superstición, no como escudo mágico, sino como se deja una foto querida en el centro de la mesa familiar. Cantaron bajo, apenas un canto, y el pueblito, esa noche, durmió con menos peso. Al amanecer, los niños fueron los primeros en hablar. Uno dijo que el perro no ladró como otras veces. Otro aseguró que vio una luz chiquita en la ventana del cuarto del padre. Las mujeres, al barrer el patio, notaron menos huellas de insectos. Los hombres, que se disponían a revisar redes y motores, comentaron que la brisa había venido más temprano. Nadie hiló certezas. Nadie firmó actas. El desierto no entregó pruebas, pero dejó signos. El padre Miguel regresó a su cuarto y se acercó a la mesa. La grieta del muro seguía allí, herida antigua, pero limpia. Puso la mano sobre ella como quien saluda a un animal. «No vuelvas a abrirte para lo que mata», dijo en voz baja, sin darse cuenta de que hablaba como si la pared pudiera oír. Tomó su libreta y escribió: «Noche de sechura». Hubo miedo. Hubo silencio. Hubo madre. No pido entender. Después guardó la pluma. Respiró hondo y, por primera vez desde que llegó, tuvo la certeza de que no estaba de paso. La misión, comprendió, no era traer algo que faltaba, sino desenterrar, con paciencia, lo que ya estaba en la gente y en esa tierra. Sed de Dios en lugar sediento. La noticia corrió sin estridencias. Al atardecer, la capilla se llenó más de lo habitual. No fueron multitudes, ni hubo escenas de fervor teatral. Llegaron los de siempre y algunos nuevos. La madre del niño, que mejoró, el pescador viejo, que habló del desierto, una pareja joven de artesanos, dos hombres que no se hablaban desde hacía meses. El padre no contó nada. Solo al empezar, dijo: «Demos gracias por lo que no comprendemos del todo, porque a veces ahí se nos enseña a confiar». Durante la comunión, Miguel sintió que una mirada lo sostenía. Al levantar la vista, vio a una joven en la última banca, con un pañuelo en la cabeza y los ojos llenos de un agua que no era solo lágrimas. Pensó en las 1000 historias que ese día no oiría, y que, sin embargo, estaban presentes, como las raíces bajo la arena. Esa noche, antes de cerrar la puerta, el padre acercó el cuadrito de la Virgen a la ventana.
Quédate mirando hacia el desierto, le dijo en voz baja, medio en broma, medio en serio. El manto turquesa, gastado por los años, pareció aceptar el encargo. Y mientras el viento del mar subía otra vez, trayendo su frío bondadoso a la arena caliente, en algún lugar, bajo una piedra, un escorpión grande movió sus pedipalpos y, sin saber por qué, eligió no salir. A los pocos días, el desierto regresó a su rutina. Sol implacable, brisa salobre por las tardes, el rumor de las cuerdas tensándose en los botes. Pero algo, difícil de nombrar, había cambiado en la comunidad. No se veían procesiones ni cohetes, no llegaron peregrinos de fuera. Sin embargo, los saludos eran un poco más largos, los silencios menos ásperos. En la capillita, el banco de atrás dejó de estar vacío. El padre Miguel evitó hablar de milagros. Cuando le preguntaban por la noche de los escorpiones, él respondía con sencillez: tuve miedo, recé, y la madre nos cuidó. No añadía adjetivos. Sabía que el exceso de palabras podía barnizar con artificio lo que había sido una delicadeza. Aún así, los signos crecían como pequeñas espigas entre la arena. Una mujer trajo a su hijo de vuelta, esta vez sin fiebre. «Duerme, padre, como no dormía desde meses», dijo con alegría prudente. Un artesano de Catacaos contó que, por primera vez en mucho tiempo, logró tejer sin el dolor punzante del hombro. «Tal vez es el clima», señaló alguien. «Tal vez», dijo el artesano, «pero no deja de ser gracia». Un pescador joven que solía faltar a misa e irse de ronda los sábados, apareció un domingo temprano con la camisa abotonada y las manos juntas. Después se supo que llevaba días sin beber. No faltaron los escépticos. Don Ramiro, el encargado del pozo, hombre de manos limpias y frases cortas, murmuró a la salida: «Los escorpiones no obedecen a cuadros, obedecen a su instinto». El padre sonrió. «Claro», respondió, «y el instinto a veces se calma cuando alguien reza». No discutieron, se dieron la mano con respeto. Ramiro siguió llenando toneles y cuidando que nadie desperdiciara agua. Esa misma tarde, por primera vez en años, se quedó hasta el final de la misa. La historia de la brisa nocturna que enfrió el cuarto del sacerdote empezó a circular con cuidado, como se pasan de boca en boca las recetas valiosas. La llamaban el airecito de la Virgen. Un niño dijo que al dormir boca arriba sentía que la Virgen le arreglaba el pecho cuando tose mucho. La madre, avergonzada, quiso corregirlo. El padre Miguel le guiñó un ojo. «Déjalo. Dios entiende el idioma de los niños». Un domingo, al término de la Eucaristía, el padre invitó a la comunidad a una noche de adoración silenciosa. «Sin discursos, sin micrófonos, sin prisa», dijo. Apagaron las luces, encendieron 2 velas y colocó el cuadrito de la guadalupana junto al sagrario. El manto turquesa se veía más viejo que nunca y, sin embargo, más vivo. Nadie sintió nada extraordinario. Hubo sí una paz compacta, como cuando el mar se queda inmóvil por unos segundos y permite oír el latido de la propia sangre. En medio de ese silencio, ocurrió una reconciliación que muchos daban por imposible. Doña Elvira y don Goyo, vecinos y parientes, llevaban años sin dirigirse la palabra por una herencia confusa de esteras y un pequeño corral. Esa noche, sentados en bancos separados, parecían indiferentes. De pronto, doña Elvira se levantó, caminó despacio como quien no sabe caminar ligero, y se sentó a su lado. No hablaron, ni se abrazaron, apenas compartieron un pañuelo. Quienes los conocían supieron que había sucedido algo más grande que una discusión arreglada. Habían aceptado perder un poco para ganar la paz. En los días siguientes, el padre Miguel recibió 3 cartas. La primera
de un sacerdote amigo en Piura, que preguntaba si era cierto lo que se contaba, y le pedía prudencia. La segunda, de su madre en México, con una estampa de la Virgen de Guadalupe y 2 líneas. Dios no te manda donde no te acompaña. La tercera, de un joven de la comunidad que quería confesarse después de muchos años, porque la noche de la brisa entendió que había recibido demasiadas oportunidades como para seguir distraído. El padre lo escuchó. Lloraron y salieron a ver el desierto volverse rosa. No todo fue suave. Una tarde un muchacho fue picado por un escorpión al descalzarse bajo una sombra. La familia llegó corriendo a la capilla. «¡No tenemos suero!», gritó el hermano. El padre Miguel recordó el puesto de salud a 2 kilómetros, gritó por un mototaxi y mientras apretaban el torniquete, puso el cuadrito cerca del pecho del joven. «¿No es magia?», repetía. «Vayan, corran». Lo llevaron. En el puesto, por providencia o casualidad, un técnico que no solía estar en ese horario había vuelto a dejar una dosis de antídoto que sobró en una campaña. «Fue de milagro», dijo la enfermera. «Fue de cuidado», corrigió el técnico sonriendo. El muchacho se recuperó. Volvió a la capilla a dar gracias con una venda en el brazo y un rosario nuevo entre los dedos. Aprendieron todos que la fe no reemplaza la responsabilidad, la empuja. A partir de entonces, el padre insistió en pequeños hábitos: sacudir mantas diariamente, revisar las sandalias, no dejar desechos donde se refugian insectos, sellar grietas con barro y cal. La Virgen ampara, pero también enseña a vivir mejor, repetía. Los niños se lo tomaron como juego. Cada grieta tapada, una sonrisa menos del desierto. La pared de su cuarto, la de la grieta antigua, fue la primera en ser arreglada por un grupo de jóvenes que llegaron con baldes y chistes. Al terminar, el padre escribió en la pared, con un clavo, 3 iniciales diminutas que casi nadie notó. GMB. Alguien le preguntó. «Gracias, Madre Bendita», respondió. El rumor del airecito llegó a oídos de un periodista local de radio. Vino una mañana, grabó 20 minutos de conversación y tomó una foto pobremente encuadrada del cuadrito. «¿Usted diría que esto es un milagro?», preguntó con la insistencia de quien busca titular. «Diría que fue una misericordia», respondió el padre. «¿Y por qué aquí? ¿Por qué ahora?». Miguel miró hacia la ventana, por donde el desierto entraba con su luz cruda. «Porque Dios sabe dónde duele y dónde faltan manos», dijo. «Y porque María camina donde sus hijos la llaman». La entrevista salió al aire un jueves y fue más olvidada que comentada, pero una anciana que vivía al otro lado del pueblo, al oír la frase, se animó a venir a misa por primera vez desde la pandemia. «La Virgen camina donde la llaman», repetía de camino como si masticara pan. Hubo también una carta que llegó tarde, meses después de la noche de los escorpiones, con sello de Chiclayo. Era de un hombre que había pasado por el pueblo aquel día para comprar esteras. Contaba que, al volver, decidió por primera vez en años pasar a una iglesia y sentarse sin prisa. «No sé cómo explicarlo», escribió, «pero sentí que por fin no me estaban midiendo el tiempo ni la paciencia. Solo me estaban esperando». Terminaba diciendo que ya no bebía los martes por respeto a una promesa que hice. Nadie supo a quién ni a qué prometió. El padre archivó la carta junto a su libreta. Mientras tanto, la vida seguía con sus espinas. Una marejada afectó las faenas. Varios días las lanchas no pudieron salir. El desierto fue menos benévolo con el viento, y la arena golpeó las caras como advertencia. En ese mismo periodo, 2 jóvenes se pelearon a la salida de un partido, y uno de ellos terminó con un corte en la frente. «¿Dónde quedó el airecito?», murmuró alguien con desánimo.
El padre Miguel, que no gustaba de eslóganes, respondió con una mano en el hombro. La gracia no nos ahorra el camino, nos acompaña para que no nos perdamos. Organizaron turnos para repartir víveres a las familias que no pudieron trabajar. Taparon otra grieta. Rehicieron un techo. Las pequeñas fidelidades son más resistentes que la arena. La fiesta de la Virgen de Guadalupe se acercó. El padre propuso algo sencillo: una misa al atardecer y después un rosario caminando por el borde del desierto hasta la duna que todos llamaban la Mula Dormida. Prepararon flores de papel, un par de guitarras, pan y café. Unos muchachos ofrecieron encender pequeñas lámparas dentro de frascos de vidrio. Al anochecer, la duna pareció salpicada de luciérnagas. Antes de salir, Miguel sostuvo el cuadrito contra el pecho. Pensó, como tantas veces desde niño, que aquella imagen no era solo pintura y madera. Era memoria de una historia de ternura que empezó con un indio pobre llamado Juan Diego y se volvió consuelo para millones. «Madre», dijo en silencio, «enséñanos a guardar, no a retener, a acompañar, no a imponer, a confiar, no a controlar». El rosario avanzó con los pies hundiéndose un poco en la arena. A cada misterio, el viento cambiaba de humor, a veces cortante, a veces tibio, a ratos con ese hilo fresco que ya muchos llamaban, sin exagerar, tu aire. En la duna, el padre invitó a dar gracias por 3 cosas: por lo que entendían, por lo que todavía no entendían y por lo que quizás nunca entenderían. Hubo silencio. Una niña, la misma que decía que la Virgen arreglaba el pecho, levantó la mano. «Y por los escorpiones que no salieron», dijo con lógica perfecta. Rieron bajito. Alguien añadió: «Y por los que salieron y no picaron». El desierto, que no aplaude, se quedó quieto un momento como para registrar la lista. De regreso a la capilla, Miguel decidió mostrar su libreta. Leyó 2 párrafos. El de la noche. Hubo miedo. Hubo silencio. Hubo madre. No pido entender. Y otro escrito el amanecer siguiente. La misión no es traer una lámpara desde afuera. Es aprender a ver la luz que ya estaba encendida en los demás. Nadie comentó mucho. Cada uno se llevó esas líneas como se llevan semillas en el bolsillo. Pasaron semanas, luego meses. El niño que dormía por fin empezó a correr detrás de un balón verde. El joven que dejó la bebida organizó una recolección para arreglar el muelle. Doña Elvira y don Goyo compartían los mangos cuando maduraban al mismo tiempo en sus patios. Don Ramiro, sí, el escéptico, se ofreció para coordinar cuadrillas que taparan grietas de casas vecinas, sin cobrar. «El agua y las grietas no se toleran», decía. Una tarde al terminar, se acercó al padre. «Sigo creyendo que los escorpiones obedecen al instinto», admitió. «Pero ya no me molesta que el instinto tenga miedo de una madre». Se rieron los dos, de acuerdo por fin en una cosa. No hacía falta discutirlo todo. Llegó una carta desde México, esta vez de su obispo. Breve, paterna, con una línea que Miguel subrayó. Acompañe con discreción y dé espacio a la gratitud. También llegó, varios meses más tarde, una nota de un médico de Piura que había oído la historia. Decía que, en su opinión, la brisa y la temperatura podían afectar el comportamiento de los arácnidos. El padre respondió agradeciendo la explicación y añadió una postdata. «Gracias por atender a tantos que no pueden pagar. Eso también es un milagro que Dios hace con sus manos». En la pared del cuarto del padre, donde estuvo la grieta, el barro seco dibujaba una cicatriz clara. Un niño preguntó si podían pintar encima una pequeña estrella. «Mejor no», dijo Miguel. «Recordemos que la herida existió y que aún así la casa se sostuvo». El niño pareció comprender más de lo que decía su edad. La última carta que guardó ese año
Venía escrita con tinta temblorosa. Era de la anciana que vivía lejos y había escuchado por radio aquella frase: María camina donde la llaman. Contaba que, desde esa tarde, cada noche dejaba una silla extra en su patio, por si la Virgen quiere sentarse a descansar un rato. Una vecina se burló. Ella no discutió. «Si viene», escribió, «la encontraré, si no yo igual la habré esperado». El padre cerró la carta despacio. Entendió que había gente que sabía orar mejor que él. La noche del aniversario, un año exacto desde los escorpiones, el pueblo entero se reunió sin convocatoria. Alguien trajo pan, otro, café, otro, pescado asado. Colocaron el cuadrito en una mesa forrada con un mantel almidonado. No hubo sermón. El padre pidió 3 palabras a quien quisiera compartir. Se escucharon muchas. Gracias. Perdón. Sigo aprendiendo. Todavía me duele. Estoy menos solo. Vuelvo a intentarlo. Respiré. Regresé. No se aplaudía, se asentía con la cabeza. Al final un joven que casi no hablaba pidió el cuadrito un segundo. Lo tomó con cuidado y lo acercó a la puerta abierta de la capilla. Afuera, el desierto era una extensión de negro apenas azul. «Madre, mira con nosotros», dijo. Y el aire, ese viejo y pobre aire, entró como invitado conocido. Miguel, de vuelta en su cuarto, dejó el cuadro en su sitio, mirando hacia la entrada. Se sentó, tomó la libreta y escribió la última línea de la historia. Sechura. El desierto no se volvió jardín, pero aprendimos a caminar sin olvidar que la madre camina también. Y que cuando el miedo sube por las paredes, ella nos presta el aire. Apagó la lámpara. La brisa nocturna, como siempre, llegó tarde y tibia. No hizo falta más.